sentaros. No os preocupéis, seré breve, sufriréis poco. No. Vale. Escucha atentamente esta historia, por favor. Pero mujer, ¿es que no tienes dignidad? Pero mujer, ¿es que no tienes dignidad? Es lo que pensé al ver a Sofía pidiendo perdón a Rigoberto, su marido. Todos los que estábamos allí presentes sabíamos que aquello era otra escenita de nuestro amigo cabezón Rigoberto. Sofía, siempre tan humilde y bondadosa, se estaba humillando, teniendo la razón a su marido y ante nosotros, sus amigos. Todos lo habíamos visto todo. Todos lo habíamos visto todo. Era una ocasión precisa para que Sofía lo humillara en público, como merecía Rigoberto, el cabezón. Pero Sofía le pidió disculpas. Nunca en mi vida he visto nada semejante. Días después, estando con Rigoberto, este estaba absorto, con la mirada perdida, triste. Yo le pregunté, ¿qué te pasa, Rigoberto? Me contestó con una mirada triste a los ojos. Estaba pensando en lo mucho que amo a mi mujer. Me conmovió ver cómo la bondad de una persona que convive contigo y que se desgasta, se anula por ti, puede ser el amor más redentor que existe. Fijaos, por si os habéis perdido, resulta que la escena es la siguiente. Un tipo que es, sabéis que tenemos, los hombres tenemos este trastorno, ¿no? ¿No lo conocéis? CHLM, cabezón hasta la muerte, Este síndrome, este trastorno que tenemos los hombres, lo tenía Rigoberto. Entonces Rigoberto, en una de sus escenas, porque claro, se había criado en una familia disfuncional, pero bueno, cabezón. Y ella va, teniendo toda la razón, y le dice, perdóname. Luego, días después, su amigo está con él y lo ve triste a Rigoberto y le dice, Rigoberto, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y lo mira a su amigo y le dice, es que estaba pensando lo mucho que quiero a mi esposa. Porque Rigoberto se analizaba, Rigoberto se conoce. Me conmovió ver cómo la bondad de una persona que convive contigo y que se desgasta, se anula por ti, puede ser el amor más redentor que existe. Hoy quisiera hablaros de la bondad. Esta predicación se titula El poder de la bondad. Hoy quisiera hablaros de la bondad, algo que debería caracterizarnos a nosotros, los cristianos. Hoy quisiera dar honra a esos hermanos y hermanas bondadosos que Dios puso en nuestras vidas y que nos han enseñado a amar a las personas. Ellos perciben lo bueno de la gente y nos lo hacen ver. Hoy el Señor me ha dirigido para transmitiros un mensaje positivo y de gratitud. Pretendo con esta predicación presentaros un canto a la vida, a la comunión y al servicio. Después del Señor Jesucristo, el personaje del Nuevo Testamento que me resulta más entrañable por su bondad es el discípulo Bernabé. Yo creo que es el más bondadoso de todos los discípulos de Jesús. Preferiría de pastor a Bernabé que al apóstol Pablo. Hoy vamos a meditar sobre la vida de este personaje bíblico porque sin duda su carácter será un ejemplo para nosotros.
Bernabé es un gran ejemplo de cómo debería actuar un cristiano ante el mundo. El mundo está lleno de personas tóxicas. Esto es un hecho que cualquiera que haya convivido en comunidad podría constatar. Y esto no es algo que debiera sorprendernos. La humanidad está dañada por el pecado y eso se ve claramente reflejado en la forma en la que nos relacionamos. De hecho, si fuéramos sinceros, deberíamos admitir que han habido en nuestras vidas temporadas en las que nosotros mismos hemos sido tóxicos con los demás. En mi caso, en particular, durante bastantes años, la frustración y la fobia social, no solo a ti te ocurre, Esperanza, a ti te ocurría, la frustración y la fobia social me hicieron ser arisco con mis semejantes. Y es por eso que la vida de Bernabé me resulta tan chocante, tan admirable, tan entrañable, es tan diferente a mí. Porque en el bueno de Bernabé no solo destacan su caridad y empatía con los demás, también su equilibrio emocional en sus relaciones interpersonales. Bernabé tenía la cabeza muy bien amueblada. En casi todas las ocasiones en las que aparece Bernabé en el Nuevo Testamento se le puede ver sirviendo sin competir, tendiendo su mano a otros, siendo generoso con los necesitados, poniéndose a la disposición de otros, cediendo su liderazgo a los que consideraba más capacitados que él, sin celos, sin competencia, sin ambición, sin anhelo de reconocimiento ni protagonismo. Sin anhelo de reconocimiento ni protagonismo. Una persona madura, humilde y bondadosa. Sin embargo, hubieron un par de ocasiones en las que Bernabé actuó de forma negativa. Eso está registrado en el libro de Gálatas y en el libro de Hechos. En Gálatas, donde él cedió a la presión del grupo, donde cedió al qué dirán, donde se avergonzó, donde la tradición pudo más que su ética. Os cuento la historia. Resulta que la epístola a los Gálatas es una defensa del apóstol Pablo para defender su apostolado y el evangelio que predicaba. Porque muchos decían de él, este no es apóstol, si no anduvo con Jesús. Y el evangelio que va dando es un evangelio para agradar a los gentiles, no es un evangelio auténtico. Entonces él escribe la epístola a los Gálatas y pone cosas que ocurrieron, que hicieron para defender su apostolado. Y una de ellas fue que fue a Antioquía de Siria, un lugar que la mayoría eran paganos, gentiles como nosotros, y entonces allí llegó Pedro, el apóstol Pedro, y se pone a comer con los que no eran judíos, comida que no era comida kosher, comida que no era comida reservada a los judíos. Yo él comía con los gentiles, había muy buen rollo, y él estaba comiendo con los gentiles una hermandad entre judíos y no judíos. Y entonces por la puerta aparece Santiago, el hermano carnal de Jesús, que era, no Santiago, sino los enviados de Santiago. Santiago estaba en contra de ese evangelio en esos momentos que predicaba Pablo. Y lo que decían era que los que no son judíos tienen que cumplir la ley de Moisés. Tienen que hacerse judíos, ¿no? Eran judaizantes. Entonces había como dos sectores, dos facciones en la iglesia que estaban chocando en aquel momento. Los que decían que nosotros los gentiles no tenemos que hacernos judíos para ser cristianos, y los que decían que no, que tienen que circuncidarse los hombres y guardar la Pascua, y había ese problema. Entonces cuando llegan aquellos enviados de Santiago, el hermano de Jesús, con ese prestigio que tenía Santiago, está Pedro comiendo con los gentiles, con los que no eran judíos, y ve llegar a los judaizantes, a sus paisanos, y entonces se levanta de la mesa y dice, uy, que me van a ver con estos. Uy, qué hipócrita, ¿no? Se levanta y, oye, ¿cómo va por Jerusalén? Y dice que hasta Bernabé se levantó y hizo lo mismo. Y entonces Pablo lo ve y a Pedro le pega una bronca que le dice, ¿pero tú de qué vas?
¿Qué quiere, judaizar o cristianizar? ¿Vale? ¿Me seguís? Entonces dice, y en su simulación, o sea, en la simulación de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, el bueno de Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es como si dijera, imaginaos si la cosa se pudrió, que hasta el bueno de Bernabé fue sometido a la presión del grupo. Aquí se ve que era algo insólito, algo inaudito que Bernabé hubiera actuado así. Y luego en otra ocasión en la que discute con el apóstol Pablo para hacer el segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, el sobrino de Bernabé se había ido a mitad del viaje. Era un muchacho joven y cuando vio los peligros que había, los dejó tirados, porque era el ayudante de ellos en el primer viaje. Cuando van a hacer un segundo viaje, le dice a Bernabé, venga, vamos a hacer el segundo viaje. Y dice Bernabé, vamos a llevar a mi sobrino Marcos. Y le dice Pablo, no, que no venga tu sobrino Marcos. Tu sobrino Marcos no tiene el talante para hacer estas cosas. Nos abandonó. Y entonces hubo una discusión muy grande entre Bernabé, que quería meter a su sobrino allí en el viaje, y Pablo, que decía que no está preparado. Entonces se tuvieron que separar y todo. Fue un gran problema. Yo me imagino a ellos dos discutiendo y diciendo Bernabé, pues si yo hubiera actuado igual que tú, no te hubiera presentado a los apóstoles cuando nadie quería saber nada de ti. Y Bernabé le hubiera dicho, es que es tu sobrino y tu familia te puede. Y entonces ni los dos tenían razón, ni los dos se equivocaban. Dice, donde se describe la discusión que tuvo con Pablo por la conveniencia o no de llevar al sobrino de Bernabé con ellos dos en el segundo viaje misionero. Pero incluso aquí podemos leer entre líneas que este discípulo solo discutía por aquello que le parecía injusto, por cosas importantes y no por nimiedades, por cosas insignificantes. Él se remangaba y se ponía a confrontarse por lo que sentía que era serio e injusto. Hay un versículo en Hechos de los Apóstoles que describe perfectamente el carácter de Bernabé. Este versículo es Hechos 11:24, que dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y estas van a ser las divisiones del sermón. En Hechos 11:24 se dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vemos que era un hombre bueno. Este discípulo en realidad era un levita llamado José, pero todos lo llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Era un mote, era un alias, era un nombre que se le daba. Hijo de consolación. Esta expresión se refiere a la capacidad de este discípulo para consolar y exhortar a los otros, a los demás. Era una persona benigna para la comunidad cristiana a la que pertenecía. Era beneficioso tenerlo cerca. La bondad es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bernabé era un hombre bueno, lo que significa que su vida estaba caracterizada por la generosidad, la compasión y la amabilidad. Era de buen testimonio, por eso le llamaban hijo de consolación. Si quieres recibir consolación, ve a ver a Bernabé. Si quieres un consejo, ve a él. Es bondadoso. No tienes que ir con tus defensas. Es un hombre que te puedes poner y abrir tu corazón delante de él. Es hijo de consolación. Era generoso, vendió una propiedad que tenía y la puso a los pies de los apóstoles para que ellos la distribuyeran entre los pobres. Era humilde porque los dejó, vosotros administrarlo como queráis. Daba lugar a otros, por eso discutió con Pablo para poder darle otra oportunidad a su sobrino.
También cuando estuvo en Antioquía de Siria y estaba ministrando a los gentiles, cuando ya el ministerio suyo aumentó, ya se le iba de las manos, no quiso hacerse cargo de aquello como haciendo lo suyo, sino ¿a quién buscó? Fue a Tarso a buscar a Pablo, porque era un maestro de la ley. Yo hasta aquí no llego. Sabía hasta dónde llegaba. Necesito un maestro. Yo no lo soy. Voy a buscar a Pablo. Daba lugar. También cuando Pablo se convirtió, que llegó con las manos llenas de sangre de santos, había sido el perseguidor de la iglesia, y ahora de repente se convierte y se presenta en Jerusalén. Imagínate los creyentes, este quiere hacernos una trampa, ¿no? Era como si alguien llegara inocentemente, Bernabé llega y dice, ven, yo te doy la oportunidad. Y lo presentó a los asustados apóstoles. Era como si alguien en una sinagoga entrara en Alemania con Adolf Hitler. ¿Te imaginas? Mira, se ha hecho judío. ¿Pero qué haces? ¿Te imaginas a Hitler con su bigotito y una kipá aquí en la cabeza? Pues algo así era. Pablo era eso. Había perseguido a la iglesia. Había sido el mayor perseguidor de la iglesia. Y cuando se presenta allí en Jerusalén, con las manos manchadas de sangre de los santos, ¿quién le dio la oportunidad? Ninguno de los apóstoles. Bernabé. Qué bueno los Bernabés de las iglesias. Era agradable su presencia. Siempre era una bendición allá donde iba. Dice en Hechos 11, 23 y 24 que cuando llegó a Antioquía de Siria y vio ese ambiente, la primera iglesia gentil, la primera iglesia no judía, y con algunos judíos allí, dice que él vio la gracia de Dios. ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios? ¿Cómo se puede ver el amor? La bondad, ¿cómo se puede ver? Y él la vio, él entendió que aquello no era un cachondeo, ¿no? Él vio la parte positiva. Él tenía buen ojo. Dice que cuando llegó, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, dice que se propagó el Evangelio, creció. Qué importante que los líderes seamos buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Dicen que una iglesia no llega más allá de su pastor. En un mundo que a menudo valora la fuerza y la autosuficiencia, la bondad es un rasgo que puede ser fácilmente pasado por alto. ¿Sabes? He dicho, de bueno que eres tonto, ¿no? El amor hacia los enemigos es lo que Jesús denomina perfección, porque es lo que más nos asemeja a Dios. Esta es una característica de las personas bondadosas. Jesús, en el Sermón del Monte, en el contexto de amar a los enemigos, les dice a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra que se utiliza en griego es teleios, que igual puede significar maduro, completo. No que no tienes ningún error, maduro, completo. Es como si les dijera, tened la madurez suficiente para amar a vuestros enemigos como hace Dios. Bernabé, presentando a Pablo a los discípulos, no eran amigos cuando lo estaba presentando, era su enemigo. Esa forma positiva de mirar el corazón de los demás. Esa manera de ver la parte buena de las personas es una cualidad sumamente beneficiosa cuando se vive con los demás. Recuerdo a mi amigo Antonio Solano, que estaba yo quejoso y triste porque había acabado de morir mi madre. Mi madre, pues, no fue una madre muy ideal. Lo vamos a dejar así, porque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, y no voy a entrar en detalles. Pero vamos, tengo 4 hermanastras, 4 hermanas de madre, que no asistieron al funeral y tenían sus razones. Entonces yo le dije, mira Antonio, a mi amigo Antonio, que no han venido
por lo menos podían haberse presentado, era su madre. Me dijo él, pero a lo mejor ellas es que no podían. Estaban muy traumadas por la vida que llevaron, porque tu madre las llevó a un reformatorio de monjas para irse con tu padre. Fueron abandonadas. Seguramente el día de la muerte ellas estarían llorando muy tristes. Y él me hizo ver las cosas diferentes, ¿no? Alguien fuera de mi familia, ¿no? Tuvo un buen ojo, fue misericordioso. Lo mismo que me dijo David Castell, uno de las personas más bondadosas que conozco, referente a mi madre. Bueno, ya es mayor, me decía. Había hecho cosas terribles mi madre. Ya es mayor. Hay que tener paciencia con la gente, con los ancianos. Lo que no habíamos pensado los hermanos, lo pensó él. Qué buena es la gente bondadosa. Nos hace ver lo que otros no ven. Los que tenemos esa mirada tan negativa, ¿no? Ya lo dijo Jesús. Dice, si tu ojo ve oscuridad en la luz, ¿qué no verá en la oscuridad? ¿No? Si en lo que es bueno lo ves malo, cuando haya algún fallo, ¿qué no verás? Y yo soy así, ¿no? Soy realista tirando a pesimista, ¿no? Por eso admiro a este tipo de personas. Las admiro. La bondad es el mayor superpoder que Dios te puede otorgar en tu vida. Es el poder que cohesiona y une a cualquier grupo. Es el pegamento de la comunidad cristiana. Así como hay personas tóxicas que envenenan y dividen, también hay bondadosas que cohesionan, que animan y que unen. Recuerdo una hermana que ya no está aquí, no está aquí, y me hizo un comentario una vez y me dijo, de verdad que mi cuñada ha abandonado a mi hermano, lo ha abandonado y está con otro. Y le digo, ¿y la habéis visto? ¿La habéis visto, no? ¿Tenéis prueba? Y dice, no tenemos ninguna prueba, pero nos lo imaginamos. Qué tóxica. Qué juicio de valor, ¿no? El juicio de valor es subjetivo, cuya finalidad es destruir el prestigio de la persona. No la hemos visto, pero seguro que engaña a mi hermano. Qué tóxica. Así como hay personas tóxicas que envenenan y dividen, también las hay bondadosas que cohesionan, que animan y que unen. ¿Estamos nosotros dispuestos a ser conocidos por nuestra bondad? Estamos viendo que este texto que retrata a Bernabé, que es que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, hemos visto que era un hombre bueno. También era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de estar lleno del Espíritu Santo? Es tener el depósito lleno para servir a Dios. Estar lleno de su poder para hacer su obra. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, lo que significa que su vida estaba controlada por el Espíritu. Dice que él vio la gracia de Dios en los creyentes. ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios? Tú puedes ver una silla, una piedra, pero la gracia de Dios, la bondad. Porque cuando vio la unidad que había allí, vio la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, lo que Dios te da sin merecerlo. También descubrió la honestidad de Pablo. Cuando llegó con las manos llenas de sangre, con su kipá, el bigotito, el Hitler, y él lo vio y dijo, tiene razón, habla la verdad. Nadie se lo creyó, solo él. Solo una persona con el Espíritu Santo puede discernir eso. El mérito más formidable de Bernabé fue el haber descubierto el gran valor que había en aquel recién convertido que se llamaba Saulo y que más tarde se llamaría Pablo. Fue guiado por el Espíritu Santo junto con Pablo
en su primer viaje misionero. Dice que cuando se reunieron todos, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra, dijo el Espíritu Santo hablando, que les he preparado. Todo esto indica una vida controlada y guiada por el Espíritu Santo, no por sus propias fuerzas. Presentó a un hombre con las manos manchadas de sangre de los santos, a los temerosos apóstoles. Eso solo se logra si está lleno del Espíritu Santo. Toda esta percepción espiritual la logró Bernabé porque estaba lleno del Espíritu Santo y se dejaba guiar por él. En un mundo que a menudo se siente vacío y sin dirección, el Espíritu Santo es la fuente de la fuerza y la sabiduría que necesitamos. Recuerdo que hace ya bastantes años, no era creo que ni novio de Sara, o sea, en la prehistoria, vamos. Yo ya era creyente, o sea, que a mí no me trajo mi mujer ni vine del mundo de la droga, aunque la droga, yo me convertí primero, Bueno, primero me enamoré de Jesús y luego de ella, ¿vale? No es mi primer amor, es mi segundo amor, ¿no? Estaba yo estudiando en una escuela para adultos porque quería tener el título de auxiliar de clínica, que al final lo tuve y no sé para qué me sirvió, pero bueno, porque me hinchaba de llorar allí viendo a la gente tan hecha polvo, no valgo para eso. Pues estaba estudiando y había una profesora, que la profesora era más joven que nosotros, era una muchacha joven, y era atea, pero muy gnóstica más bien, no sabía si creer o no creer en Dios, pero no, gnóstica no, agnóstica, perdón. Y ella me decía, bueno, no creo, y yo entonces le digo, y era cuando recién convertido, es que no sé por qué eso no me pasa ahora. Recién convertido, yo dejaba al Señor hacer y deshacer y me ocurrían cosas que ahora no me ocurren. Ahora tengo mucho reparo en hacer las cosas y qué van a pensar de mí. Y si esto que he dicho de parte de Dios no se cumple, me van a tratar de secta y esto que... Pero entonces yo no era así, y le dije no sé por qué dije aquello, de verdad que no era ni una vacilada ni nada, le dije a la muchacha cuando terminaba la clase. Ahora cuando yo baje, el Señor me guía. Yo no voy a tener que ir a mi barrio. Era una tontería en realidad. Podía el Señor haber dicho que yo para esto me voy a mover, pero lo hizo. Digo, no voy a tener que ir a mi barrio. Estaba en Torreforta estudiando. Alguien de la iglesia va a venir y me va a recoger con el coche y me va a llevar a casa. Ya lo verás. Y entonces ella salió, se fue a una parada que estaba de autobús aquí y yo me quedé aquí esperando el coche. Y el coche vino al minuto. Tu hermano Pedro Orellana. Miguel, ¿dónde vas? Digo, a mi casa, te estaba esperando. Fue así. Entonces entro con él y cuando pasamos por la parada del autobús, que estaba la profesora bajo el cristal y le digo, ¿lo ves? Y seguimos. Y ella se quedó. Días después tuvo que reconocer, dice, yo, de verdad, tengo que reconocer que lo que tú tienes, yo no lo tengo. Eso fue el Espíritu Santo en mí. Luego también, años después, estaba estudiando enfermería y allí estaba la profesora principal, una enfermera, feminista y de nueva era, y que me odiaba porque sabía que yo era cristiano. Había un choque ahí espiritual. Y entonces nos llamó uno a uno, así de una forma muy elegante, porque uno de los alumnos era una eminencia, ese alumno. Luego se fue a Francia. Sacaba 10 en todo, estaba en un curso superior al mío. Había intentado suicidarse, se había tomado un montón de pastillas y estaba en coma. Y entonces ella nos llamó uno a uno y nos dijo, tengo que hablar con vosotros. Así con ese misticismo de los de nueva era, los nuevos gnósticos. Y mira, que él se ha querido hacer una autolisis. Un intento de suicidio, fíjate qué eufemismo, autolisis. Se ha querido matar, ¿no? Y es su voluntad y lo que él... Y entonces tenemos que aceptarlo. Y le digo, no va a ocurrir. No sé, me vino, no va a pasar. No va a ocurrir. Y me dice ella, sí es verdad, unamos nuestras energías mentales para que eso no ocurra. Y le dije, no, en nosotros no hay ningún poder. Eso va a ocurrir porque yo estoy llamando a un montón de creyentes en el mundo, cuando me enteré, y estoy orando en mi iglesia y Dios me va a escuchar. Porque aunque no hay poder en nosotros, Él tiene el poder. Me miró con una cara, allí firmé mi sentencia de muerte académica. Pero el muchacho sanó. Y vino a la iglesia, estuvo allí un tiempo, pero luego
luego se hizo novio de una católica y se fueron a Francia, no sé qué es de él. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en estas ocasiones fui guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver si eso lo puedo hacer más a menudo. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestras vidas? Es importante, ¿no? Cada vez que respondes sin pensar para defender tu fe y resulta que la respuesta que das es perfecta. Te dicen algo sobre tu fe y tú dices, ¡bum!, y dejas al otro y tú piensas, ¿y esto ni lo he pensado yo? Qué bien me ha salido, ¿no? Siendo imposible que esa respuesta que diste surgiera de tu mente imperfecta. Una respuesta perfecta, de una mente imperfecta. Ahí te está guiando el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Estamos viendo que Bernabé, por eso cuando llegó a Antioquía de Siria, prosperó el Evangelio, porque Dios lo utilizó como una buena herramienta, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, y también era un hombre de fe. Era un hombre de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bernabé tenía fe, lo que significa que confiaba en Dios y en su palabra. La fe implica una confianza continua y absoluta en las promesas de Dios. En un mundo que a menudo se siente incierto y cambiante, la fe es un ancla que nos mantiene firmes. El apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es considerada la victoria del cristiano, porque permite superar las aflicciones del mundo, el pecado y la muerte al confiar plenamente en Jesucristo. No se trata de solo creer en Él, sino de creerle a Él. No solo hay que creer en su existencia, sino ser guiados por su palabra. Estamos nosotros confiados en Dios, creyendo que Él es fiel y que Él hará lo que ha prometido. Bernabé era un hombre de fe que confiaba en Dios porque donó sus bienes, apoyó a Pablo, fue misionero y tuvo fe en la gracia de Dios. Donó sus bienes, apoyó a Pablo, fue misionero y tuvo fe en la gracia de Dios. En este sentido, ¿qué aprendemos de la fe de Bernabé? Pues mira, la fe se demuestra con acciones, no solo con palabras. Segundo, la generosidad y la disposición a ayudar a los demás son características importantes de una persona de fe. También aprendemos que la fe en la gracia de Dios nos permite confiar en Él, en que Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros, por medio de su gracia, del favor inmerecido. Imagina que debes cruzar un puente. El puente parece frágil, pero entiendes que es seguro porque sabes que el ingeniero que lo diseñó es experto en su oficio. ¿Cómo te sentirías? Ahora imagina a Dios como el ingeniero que ha diseñado el puente de tu vida. Es reconfortante, ¿verdad? La conclusión y aplicación de esta predicación. Queridos hermanos y hermanas, Bernabé siempre aparece en el Nuevo Testamento como la persona adecuada, en el sitio indicado y en el momento oportuno, porque era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo que le ocurría no era que fuese una persona con suerte, que todo le saliera bien porque tenía buena estrella.
Lo que pasaba es que era un creyente maleable en las manos de Dios, que se adaptaba a cualquier circunstancia y a cualquier ambiente para seguir sirviendo al Señor y al prójimo. Que Dios bendiga a los Bernabés de esta iglesia, que podamos imitarlos a ellos como ellos imitan a Cristo. Dios os bendiga. Amén.